El problema de 2013 fue como el preámbulo a los problemas más graves que fueron en 2015 y 2019. En este video es la parte 3 y espero que sea la final donde explico ese problema. En la parte 1 expliqué cómo lo que hizo la universidad incumplía el reglamento vigente en cuanto a no dejarnos rendir un examen de segunda instancia en un ramo determinado. Y en la segunda parte expliqué cómo esa decisión no fue producto de una mala interpretación del reglamento, sino que fue una decisión de un órgano interno de la Facultad de Medicina, el Consejo de Escuela de Medicina de la Facultad de Medicina, quien decidió efectuar en la práctica un cambio al reglamento vigente sin tener las facultades para hacer ese cambio. En esta parte vamos a analizar cuál fue la decisión o cómo buscó solucionar en la universidad el problema después de que ya haya llegado a la instancia de la vicerrectora. El 20 de enero de 2014 acudimos a rendir los exámenes teórico y el práctico de segunda instancia, como se había decidido por los correos que la doctora Rojas nos envió. Aquí podemos hablar distintas cosas, pero todos somos de la opinión, los que lo rendimos, de que nos intentaron reprobar, de que los exámenes estaban hechos para que los reprobáramos, no los aprobó nadie. Y que sáquenme a mí si quieren de la ecuación. Había alumnos, compañeros míos que rindieron ese examen que tenían mucho mejores notas que yo y aún así no lo aprobó nadie. Y el promedio de notas fue de 2, ni siquiera de 3 y tanto, de 2, algo. Les doy un pequeño ejemplo. Yo sé que a lo mejor alguno de ustedes va a decir, es muy fácil esto que te preguntaron, o yo lo sé, o no sé qué. Pero una de las preguntas que nosotros nos hicieron es cuánto debía medir el manguito para tomar la presión, qué porcentaje del brazo de una persona normal adulta debía medir el manguito para tomar la presión. Yo ese semestre estuve en las transcripciones de todas las clases. Eso no se vio en ninguna clase de las que impartimos. Después está la bibliografía. Nosotros teníamos como bibliografía el Harrison, que tiene 2 tomos de un poquito más de 4.000 páginas cada uno. Yo revisé cada una de las 4.000 páginas y no está en ninguna de ellas esta información. Y ese fue el nivel prácticamente de toda la pregunta. En la parte de farmacología, por ejemplo, nos preguntaron por fármacos experimentales o fármacos que no vimos en el contexto de las clases. Y esto se explica porque el profesor que nos hizo farmacología había dejado de trabajar el 30 de diciembre. Nosotros ya estábamos en el 20 de enero. Entonces, quien nos hizo las clases durante todo ese semestre no fue quien nos evaluó a nosotros. Y en cuanto al práctico, el práctico fue un OSCE. Un OSCE son las siglas en inglés para examen objetivo sistematizado y clínico, algo así. Y comprende en pasar por distintas estaciones donde hay distintas cosas a evaluar, qué sé yo. Son 3 aspectos, una explicación muy enredada, pero el punto es que el OSCE de primera instancia tenía 24 estaciones y a nosotros nos hicieron un OSCE reducido de 8 estaciones. Y dentro de esas 8 estaciones eran exactamente las mismas de primera instancia, pero con una pequeña modificación. Por ejemplo, yo me acuerdo había una estación donde había una señora que tuvo diarrea por comer una torta en mal estado en un cumpleaños el día anterior. En primera instancia, la indicación era reposo, dieta liviana, qué sé yo, porque era un cuadro autolimitado, etc. Pero en segunda instancia nosotros nos pusieron la misma actriz con la misma historia, pero con una pequeña modificación que solo la decía si uno la preguntaba dirigidamente. Y era que en esta oportunidad tenía mucus en las deposiciones, lo que implicaba ya no solo un régimen liviano, sino que un tratamiento, porque había eventualmente un proceso inflamatorio, requería medicamento. Entonces, ese pequeño cambio, que en el contexto de un examen, poniéndonos la misma historia de primera instancia, estaba hecho y que esta señora no lo dijera al comienzo, sino que solamente lo dijera si uno lo preguntaba dirigidamente, era una pequeña maña para que falláramos en esta estación. Además, los estudios sugieren, estas son revisiones sistemáticas aleatorizadas, que nos dicen que un número pequeño de estaciones va a disminuir la validez del OSCE como elemento de evaluación, y además que las estaciones o el diseño de los OSCE dependen del programa del curso y no de la cantidad de alumnos a evaluar. Reitero, el OSCE de primera instancia tenía 24 estaciones y a nosotros nos estaban evaluando con 8. Pero al margen de si encontrábamos difícil o más fácil el examen o los exámenes, que todo lo que los rendimos éramos de la misma opinión, que nos intentaron cagar, lo importante es otra cosa. Es que la fecha de evaluación y la modalidad de evaluación están establecidas como elementos consustanciales a la asignatura en el reglamento, y estos solo pueden ser modificados por resolución de la autoridad respectiva, resolución fundada.
Esto lo establecía así el artículo 24 del reglamento del estudiante de pregrado de la UDP vigente al 2013, pero además estaba así establecido en el programa que definía que el periodo de exámenes terminaba el 21 de diciembre, además del calendario académico que, como recordemos, era establecido por el vicerrector académico, ya que era una de sus facultades descritas en el reglamento general de la UDP. Y el mismo reglamento general, en su artículo 59 y 60, nos establecía que quien debió publicar una resolución fundada con el cambio de fecha y modalidad de los exámenes era la directora de escuela, y en este caso no hubo tal resolución. En nuestro caso solo hubo un correo de la doctora Rojas, que era profesora encargada del ramo y secretaria de estudios. Y ustedes concordarán conmigo que un correo no es lo mismo que una resolución fundada, fechada, firmada y numerada como establece el reglamento. Por tanto, en resumen, aquí no solo se modificó el reglamento respectivo sin seguir los lineamientos reglamentarios para ello y por un órgano que no tenía las facultades para cambiar ese reglamento, sino que como solución se nos estaba modificando la fecha y la modalidad de un examen que evidentemente nos perjudicaba sin una resolución fundada que era lo que exigía el reglamento para realizar esos cambios. Y estos elementos, la fecha y la modalidad o la naturaleza de la evaluación, eran definidos en el reglamento como consustanciales, vale decir, de la propia naturaleza de las asignaturas. Además que la doctora Rojas los había definido en el correo que envió el 16 de diciembre. Por tanto, aquí se estaba dejando de entregar las asignaturas como correspondía. Y eso es lo grave. Yo, después de los exámenes del 20 de enero, envié un correo a la vicerrectora y ella finalmente defendió la decisión, que aquí se hizo todo lo que correspondía, etc. Al llegar marzo, intenté proseguir este reclamo porque me parecía injusto. Yo reitero, si yo hubiera reprobado el examen práctico de primera instancia o hubiera visto que estos exámenes eran ecuánimes o buscaban realmente evaluarnos y no reprobarnos como yo estoy convencido, yo hubiera dejado de reclamar. Han pasado más de 10 años, no estaría haciendo este video, pero yo estoy convencido primero que el examen práctico de primera instancia yo lo aprobé porque solo el puntaje de la estación de electrocardiograma me bastaba para haberlo aprobado. Pero después estos exámenes no fueron justos. O sea, independiente de que hay elementos objetivos que lo dicen, como que no hubo una resolución de la directora de escuela, como dice el reglamento que debió haber habido. Yo que los rendí, sé que nos preguntaron cosas que no vimos en clase, que no teníamos cómo saber porque no lo pasamos. Como por ejemplo fármacos experimentales. Nosotros no vimos fármacos experimentales. ¿Cómo vamos a saber los efectos adversos de un fármaco experimental? Es cuestión de que, en fin, por algo experimental. En síntesis, seguí reclamando en marzo y me chutearon de una autoridad en otra. Conocí toda la casa central de la UDP y al final pedí audiencia con el rector. El rector Carlos Peña me recibió a fines de abril y en esa reunión le dejé yo una carta donde le hablaba de los incumplimientos reglamentarios, de cómo yo había aprobado el examen práctico de primera instancia, de cómo nos afectaba que no hubiera grabación por parte de la universidad, que era la palabra nuestra contra la de profesores, que profesores de repente los evaluadores estaban todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde evaluando, etcétera. Le conté todo lo que había pasado, cómo los exámenes que nos hicieron al final no cumplían con el reglamento, cómo esos exámenes nos evaluaron cosas que no vimos ni en clases, ni en el contexto de la bibliografía tampoco estaban, etcétera, etcétera. Y él me dijo que me iba a dar una oportuna respuesta y que le diera un tiempo para recabar los antecedentes. Resulta que pasaron las semanas, ya los meses, estábamos en julio, y yo le escribí de nuevo a la secretaria de él porque no me entregaba respuesta. Y me dijo, te va a recibir el viernes. En esa reunión el rector me dijo que me encontraba razón, que me pedía disculpas a nombre de la universidad, que estaban abocados a un proceso de mejora para que esto no se repitiera, pero después me dijo que como yo ya tenía el ramo inscrito y estaba matriculado para el segundo semestre, y como estábamos en julio, que él ya no podía hacer nada en mi situación, y por tanto, a modo de compensación, me iba a dar 275,000 pesos, que me los iba a descontar del arancel, a modo de compensación. Yo le dije obviamente que eso no me parecía porque ese solo semestre a mí me costaba casi 4 millones de pesos. Después cuando llegué a mi casa me di cuenta que tenía un correo de él donde me reiteraba las disculpas a nombre de la universidad y yo volví a reiterarle que no estaba de acuerdo con la resolución que él tomó.
Así concluyó el problema del 2013 de una manera, a mi modo de ver, lamentable, pero como dije, esto solo fue el preámbulo para lo que pasó el 2015 y el 2019. Gracias por ver.